Las imágenes que estamos revisando se registraron en la frontera entre Perú y Chile. Es el momento en que se entrega a la policía de nuestro país al sujeto conocido como El Barba, el sicario que está acusado de ser uno de los autores de la masacre ocurrida en Lampa. Se había escondido en Perú ejerciendo como barbero, pero ya se encuentra en Chile y tendrá que enfrentar a la justicia. ¿Eres integrante del Tren de Aragua? ¿Cometiste quíntuple asesinato en Chile? Silente, sabiendo que todo lo que diga puede ser su sentencia a cadena perpetua en Chile, lo que hipotéticamente va a ocurrir. Así salía detenido Ángel Ramón García Hernández, es conocido como El Barba, y un trabajo mancomunado entre Chile y Perú permitió detenerlo en su guarida, oculto en un departamento al norte de la ciudad de Lima. Y ante la pregunta de su pareja, el sindicado como autor en el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa, ya estaba claro el por qué venían por él. Por lo menos en 4 de los homicidios está presente él y por lo tanto para nosotros era súper importante poder lograr la detención. Sabemos que estas personas que son extranjeras por lo general cometen el delito en Chile y posteriormente salen del país, lo que les permite quedar impune muchas veces de estos hechos. Sin embargo, ahora con el trabajo que se ha hecho por parte de la Policía de Investigaciones y en conjunto con la Policía peruana, se logró la ubicación de esta persona que ya tenía orden de detención este imputado, que nosotros lo empezamos a identificar en la primera instancia como El Barba. En este delito están identificados todos los comprometidos, falta uno todavía por detener y el avance que ha habido en un tiempo que todavía es escaso es muy significativo. Que en un caso como este, uno de los imputados huya del país, ha puesto a prueba que nuestros esfuerzos de colaboración y coordinación con las instituciones de países vecinos, con las policías de países vecinos, dé frutos. En la capital peruana se escondía hace 3 meses, cuando cruzó por un paso fronterizo no habilitado, viviendo como barbero, pero ocultando horrorosos crímenes que mantenía registrados y almacenados en su teléfono celular, donde posaba con armas, y el que fue encontrado por la policía del país vecino en su departamento. Este peligroso asesino sería una de las personas posicionadas por la Fiscalía y la PDI ese 16 de julio de este año en la parcela de Lampa, donde se realizaba una fiesta after, y sería quien disparó contra la mayor parte de las víctimas fatales. Los detectives del caso siguieron indagando en las redes sociales y lograron posicionar a este sujeto en el país vecino de Perú. Y coordinaciones obtenidas a través de la Policía Nacional de ese país es que se logró la detención y la expulsión del territorio peruano. Nuestro país deberá responder en una audiencia de formalización donde se le comunicará que se le imputan al menos 4 de los 5 crímenes ocurridos en Lampa, por lo que la medida cautelar para evitar que se fugue otra vez no podrá ser otra que la de prisión preventiva. Esta persona pertenece al Tren de Aragua y una de las razones del enfrentamiento sería entre esta organización y los llamados antitrenes que se produce al interior a propósito de rencillas anteriores con uno de los jefes de esta organización en Chile del Tren de Aragua. Eso es el detonante del conflicto y es el detonante finalmente de los fallecidos. Un crimen nunca antes visto en Chile, un quíntuple homicidio ocurrido en el marco de una fiesta en Lampa que terminó de la peor forma, pero que por lo menos ahora tiene al autor de la mayor parte de los asesinatos privado de libertad. Manuel Monsalve renunció hoy al cargo de subsecretario del Interior luego de conocerse una denuncia en su contra por presunta violación. La mujer que denunció es funcionaria del gobierno. Según su relato, la PDI, tras cenar con la autoridad, despertó en un hotel junto a él con signos de haber sido violentada sexualmente. El fiscal Armendáriz lidera la investigación y Monsalve aseguró hoy en La Moneda que no incurrió en ningún delito. Muy buenas tardes a todos. Quiero transmitir y tratar de ser lo más claro al respecto. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República.
Con voz resquebrajada, apenas 2 horas y 30 minutos luego de conocida la denuncia en su contra, Manuel Monsalve comunicó su salida del gobierno, renunciando al cargo de subsecretario de Interior. Fue su última y obligada declaración en La Moneda, tras ser acusado por una funcionaria de su propia cartera, según consigna La Tercera, de una presunta violación. He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra, denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Una denuncia que la presunta víctima realizó ante la Policía de Investigaciones, no solo a través de su testimonio, sino que también con la presentación de evidencias que demostrarían la ocurrencia del delito. Una hora antes, desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, confirmaban la existencia de una investigación con diligencias ordenadas a la Brigada de Delitos Sexuales. Lo único que voy a decir al respecto es que se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que la posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación. Entre los antecedentes de la indagatoria publicados por La Tercera, la víctima de 32 años acudió personalmente hasta dependencias de la Policía de Investigaciones, donde señaló que cumplía funciones como asesora de gabinete de la Subsecretaría de Interior y que trabajaba directamente con quien se indica como su agresor, el subsecretario Manuel Monsalve, hecho que bastó para que el acusado determinara dejar su cargo. En el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Según consta en la denuncia detallada por La Tercera, la presunta víctima relató que en primera instancia se produjeron conversaciones más allá de lo laboral a través de aplicaciones, encuentros entre los dos y un beso sin consentimiento. Todo eso antes que el 21 de septiembre Manuel Monsalve la citara a una cena en un restaurante peruano de calle MacGyver, el mismo en el que este jueves se realizaron diligencias por parte de la Policía de Investigaciones. No podemos dar declaración. Al día siguiente, el domingo 22, ambos se reunieron en el local acordado. Tras comer habrían pedido 2 pisco sour más para cada uno y hasta un tercero, según se detalla. Precisamente hasta la mitad de este último trago llega el recuerdo de la funcionaria. Después ya despertó el día lunes 23 en la habitación del hotel donde se hospedaba su jefe, sin recordar nada de lo que había pasado. Su denuncia ante la PDI da cuenta además que estaba sin su ropa y había manchas de sangre en la cama, la misma en la que también estaba Manuel Monsalve. Aquel 23 de septiembre, además, sorpresivamente el subsecretario decidió restarse de una pauta de prensa convocada para realizar el balance por el extenso fin de semana de fiestas patrias. ¿Fiscal va a formalizar al subsecretario? Se trata de una investigación en curso. Las diligencias de investigación no se comentan. Donde sí hubo comentarios fue en La Moneda. La ministra de Interior, Carolina Toá, confirmó que el presidente de la República aceptó la renuncia presentada por Manuel Monsalve, no sin dejar espacio para dar cuenta del momento en que en Palacio se enteraron de los hechos, considerando que según consta en la PDI, estos fueron denunciados hace ya 4 días. La primera información sobre esto la recibí yo en la tarde del día martes. Se la informé inmediatamente al presidente, que se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche porque él se encontraba en el Congreso en este momento. En ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él viajara a su casa donde está su familia en la región del Biobío para informarles de la situación, para volverse a reunir el día de hoy, terminada la presentación del presupuesto, a definir el curso de acción. Y en el transcurso de esas horas es que el subsecretario definió esta renuncia que se ha dado a conocer. Explicación que permitió entender la presencia la mañana de este jueves del entonces subsecretario de Interior en la sesión de la subcomisión de presupuesto correspondiente a su cartera, que se llevó a cabo en la sede del Congreso Nacional en Santiago, a pesar del complejo escenario al que estaba haciendo frente. El mismo que generó todo tipo de reacciones, incluso haciendo necesarias algunas aclaraciones, especialmente del senador José Miguel Insulza, que inicialmente calificó los hechos como chismes. Yo solamente dije que yo lo que estaba recibiendo eran puros mensajes de chat que hablaban de una cosa que no tenía ni víctima. No, el hecho no es un chisme, pues, hoy día es un hecho. Un subsecretario que está defendiéndose o que va a tener que iniciar una defensa frente a
una denuncia de la cual hoy día es depositario, evidentemente ejerciendo un rol de estas características no iba a tener la posibilidad de ejercer ambas cosas de la mejor manera. Valorar la renuncia del subsecretario Monsalve porque él ha señalado que el gobierno necesita continuidad. Y segundo, que dada la relación estrecha que él mantenía con las policías y con el propio Ministerio Público, no corresponde que él continúe en el cargo. Denuncia que precipitó este jueves la renuncia de Manuel Monsalve como subsecretario del Interior, marcando el fin de su presencia en el gobierno, mientras la investigación en su contra recién comienza a cargo de la Fiscalía Centro Norte, una donde en los próximos días se sabrá si Manuel Monsalve es formalizado. Secretario, ¿qué dijo el presidente Gabriel Boric, subsecretario?